toda la hora y media. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Ya estoy, ya soy hospedador. Ahí estamos. Listo, muchas gracias. Listo. De nada. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, les decía, hoy terminamos con el tema pago, que habrán visto por la cantidad de clases que se le imprimen, la importancia que tiene el tema. Hoy vamos a ver de los dos últimos puntos, que son la imputación del pago y el pago por consignación, que es un tema tremendamente importante para nosotros los abogados. Empecemos por el primero, ¿qué es la imputación del pago? Ustedes saben que para que el pago sea válido, recordamos los requisitos, el primer requisito o el segundo requisito era que el pago sea íntegro, idéntico, íntegro. Es decir, se libera el deudor si paga la totalidad de lo que debe. Pero puede haber algunos casos en los cuales entre un mismo deudor y un mismo acreedor existan varias obligaciones, es decir, el deudor sea deudor de varias obligaciones respecto del mismo acreedor, todas de la misma naturaleza, entre paréntesis, todas de dar dinero, por ejemplo, y cuando ofrece el pago al acreedor, no alcanza lo que ofrece para satisfacer la totalidad de todas las obligaciones. De tal manera, acá se presenta el tema de la imputación, es decir, a qué obligación se asigna el pago que el deudor se está realizando. ¿Qué obligación extingue? ¿Qué obligación cancela? Porque en principio no podría cancelar todas en parte, porque si no le estaría imponiendo un pago no íntegro de todas las obligaciones adeudadas. De tal manera se impone que por lo menos lo que tenga el deudor para ofrecer en pago alcance para cancelar íntegramente por lo menos una de las obligaciones. Imagínense, el deudor le debe 1.000 pesos al acreedor porque le alquila un departamento y le va a pagar el alquiler del mes de septiembre. Además le debe 500 pesos porque le había comprado un televisor y se lo tiene que pagar. Y además le debe 2.300 pesos de un préstamo que el deudor le había hecho y tiene que pagar la cuota correspondiente al mes de septiembre. Son 3 obligaciones, las 3 son homogéneas entre sí, es decir, las 3 son de dar dinero, pero el deudor no tiene, bueno, ya me olvidé los montos, creo que eran 2.300 más 500 más 1.000, no tiene los 4.000 y pico de pesos para cancelar todas, sino que tiene 500. Entonces, o tiene 1.500. Con esos 1.500, ¿qué obligaciones está cancelando? El que tiene el derecho en primer término de imputar el pago es el deudor. Por lo tanto, el acreedor se tiene que aguantar, si quiere recibir el pago, se tiene que aguantar con que el deudor indique cuál o cuáles obligaciones está cancelando. Esto lo dice el artículo 900 del Código Civil Comercial, correcto, Paola, que dice, si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo en que hace el pago, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Un deudor, un acreedor, varias obligaciones entre ellos de la misma naturaleza todas, no le alcanza para cancelar todas, la facultad de indicar, imputar el pago, la tiene el deudor, facultad que la tiene que ejercer en el momento en que va a realizar el pago. De todos modos, esta libertad que tiene el deudor para decidir qué obligación cancela no es totalmente absoluta. ¿Por qué? Porque la segunda parte del mismo artículo da 2 limitaciones. Tiene que elegir una obligación que sea líquida y que sea exigible. Dice, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Líquida y exigible. Recordemos un poco, cuando una obligación es líquida,
cuando se sabe cuánto se debe, ¿eh? Es decir, cuando se hace la liquidación y se sabe exactamente cuánto se debe, ¿eh? Por ejemplo, si el deudor está en mora y debe un capital de 1.000 pesos, en este momento no debe 1.000 pesos, sino que debe más, porque debe los 1.000 pesos de capital más los intereses que ese capital haya devengado. Para que la deuda sea líquida, tiene que liquidarse los intereses y tiene que estar aceptado por el acreedor y por el deudor. De tal manera, la deuda va a ser líquida cuando se sepa cuánto debe de capital, que serán los 1.000 pesos, y cuánto se debe de intereses. Depende de la tasa que se haya pactado, la periodicidad en el cómputo de los intereses, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer una cuenta matemática, depende de dónde surja, del contrato, de la ley, o de lo que fuera, o de la sentencia del juez, y entonces, una vez que se ha aprobado la liquidación, esa obligación pasa a ser líquida. Obligación exigible, o como dice para mí incorrectamente el código de plazo vencido, es aquella en la cual el deudor ya está constituido en mora. ¿eh? Es decir, ya el acreedor tiene acción para demandarlo judicialmente. Hasta ese momento, hasta que el plazo, si es a plazo, venció, o en los otros tipos de obligaciones que no son a plazo, cuando ya es exigible porque el deudor está constituido en mora, entonces esa obligación puede ser elegida por el deudor para imputarla en el pago que está realizando. Facultad que tiene el deudor para indicar qué obligación está pagando, siempre que sea una de plazo vencido o exigible y líquida. Y por último dice el 900, si a deuda capital e intereses el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Es decir, el ejemplo que daba hace un ratito, si debe capital más intereses, no puede imponerle al acreedor la imputación al capital, sino que debe primero elegir el pago de los intereses, salvo que el acreedor acepte la imputación al capital. Ahí necesita la conformidad del acreedor para poder imputar al capital. ¿Está? Claro, puede ocurrir que el deudor pague, entregue el dinero y no haya hecho ninguna imputación. Entonces, el derecho a imputar se traslada al acreedor. Eso lo dice el artículo 901, que dice, si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirle conforme a estas reglas. De tal manera, el deudor no ejerció su derecho a imputar, por lo tanto, este derecho, esta facultad, se traslada al acreedor, que va a tener que realizar la imputación en el momento de recibir el pago. Y con la limitación de estas siguientes reglas. A, igual que el deudor, debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles. Acá sí es más preciso el código. Acá no dice líquidas y de plazo vencido, como decía el artículo anterior. Dice correctamente, líquidas y exigibles. B, una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Si lo que pagó el acreedor alcanza para cancelar una o más de todas las obligaciones que tiene, el saldo que le quedó al acreedor del pago que realizó el deudor puede imputarlas parcialmente a las demás. Es el ejercicio del derecho de poder recibir, de aceptar pagos parciales que tiene el acreedor. Recuerdan, el deudor no puede imponerle un pago parcial, pero el acreedor sí puede, como son normas supletorias, como no son normas imperativas, el acreedor puede dejar de lado esta exigencia de la integridad del objeto del pago y puede aceptar parcialmente el pago de otras de las obligaciones. ¿Qué pasa si el deudor paga, no imputa, el acreedor recibe y no imputa? Y luego existe una controversia respecto de qué deuda te pagué, cuál me pagaste, te pagué el televisor, no, yo te recibí por el préstamo, por el alquiler. Entonces se produce un debate que termina en la justicia, y que tendrá que resolver el juez.
El artículo siguiente, el artículo 902, que habla de la imputación legal, es el que le da al juez las directivas para, indicándoles a qué obligación tiene que imputar el juez cuando hay discusión respecto de la imputación. Dice el 902, si el deudor o el acreedor no hacen imputación del pago, se lo imputa. A. En primer término, la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. También el juez tiene que optar por una obligación de plazo vencido y que sea más onerosa para el deudor. Quizás por una omisión no dice que también sea exigible, perdón, no dice que deba ser líquida, pero claro, para saber qué obligación es más onerosa que otra, es más gravosa para el deudor que otra, necesariamente tienen que ser deudas líquidas. Por lo tanto, los requisitos siguen siendo siempre los mismos. La imputación recae sobre obligaciones líquidas y exigibles. Entonces, en primer término, la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. B, cuando las deudas son, bueno, ¿cuál es la más onerosa? Atención con esto. No necesariamente es la deuda de monto nominalmente mayor. No necesariamente es la más onerosa. Puede ser una deuda de monto nominalmente menor, pero que tenga algún tipo de garantías, como una hipoteca, una prenda, o fianzas o cláusulas penales, que la hacen más gravosa para el deudor que la otra que es de monto nominalmente mayor, pero no tiene ninguna de esas seguridades. O puede ser una obligación de monto nominalmente mayor, pero que no devenga intereses, por contraposición a otra de monto menor que sí los devenga. Por lo tanto, habrá que analizar cuál es la deuda más gravosa para el deudor, cuál es la más dificultosa para que el deudor la pague. B, cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata. Si todas las obligaciones son de la misma onerosidad para el deudor, entonces la imputación es a prorrata. Esto significa en un porcentaje, una proporción igual para todas las obligaciones. Con lo cual, fíjense que este es otro de las excepciones al principio de integridad en el objeto del pago, donde acá el acreedor, por una orden judicial, no va a tener más alternativa que recibir pagos parciales de todas las obligaciones que el deudor tenía con él. ¿Está? Esto es relativamente simple, son 3 artículos del Código Civil y no existe más cuestión al respecto. Lo que sí tengamos en cuenta cuando ejerzamos la profesión y hagamos los recibos de pago, ya sea por parte del acreedor o por parte del deudor, en aclarar correctamente qué es lo que se paga, cuánto es lo que se paga, cuál es la imputación, es decir, cuál es la asignación, a qué obligación se está asignando el pago que se está realizando. Estas son instrucciones que nosotros los abogados tenemos que tener mucha atención y tener muy fresco siempre este tema. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, espera que tengo en el chat una pregunta que me está haciendo Pablo Socrín y ya te atiendo. Dice, el artículo 900 se le da prioridad al deudor para que pueda cancelar, para que pueda elegir. La facultad es para que el deudor elija qué obligación paga. Recuerden, nuestro ejemplo tenía 1.500, tenía una deuda de 500, una de 1.000, una de 2.300. Entonces, va a elegir, el deudor dice, bueno, con estos 1.500 te pago la de 500 y la de 1.000, y no te pago la de 2.300. Si el deudor le entrega los 1.500 y no imputa, el acreedor podría decir, o la recibo por la de 500 y por la de 1.000, o recibo a cuenta de la de 2.300 y todavía me seguís adeudando el saldo de la de 2.300 y además me estás adeudando la de 1.000 y la de 500. La facultad que se le da es para elegir, no para cancelar. ¿Está? Sí, ¿quién me había hecho otra pregunta por micrófono? Pagani. Dale. Sí, lo de la potestad del juez de la prorrata. ¿Lo podría explicar de vuelta, por favor? Sí, cómo no. Sí. Si hay una más onerosa que otra para el deudor, se elige esa. Y el saldo y el resto a prorrata.
Ahora, si no hay ninguna más onerosa que otra, son todas de la misma dificultad para el deudor, entonces el juez dice, con el pago que realizó el deudor, se está pagando el 30% de cada una de las obligaciones. Eso es prorrata, en Ok, proporción. El 30% de la de 500 es, bueno, el 30% de 500, el 30% de 1000 y el 30% de 1500, de 2000 o 2300, ya no me acuerdo qué número dije, ¿correcto? ok, listo. Muchas gracias. Pasemos al pago por consignación, que es el otro tema tremendamente importante, y ya con esto se termina el pago. Pueden ocurrir supuestos o casos en los cuales el deudor no puede realizar el pago en manos del acreedor. Recuerden que en un mundo ideal, en el mundo del deber ser, tanto le interesa la liberación o tanto le interesa la extinción de la obligación al acreedor como al deudor. Al acreedor porque quiere cobrar y así satisfacer el interés lícito que tenía en esa obligación. Y al deudor le interesa pagar porque quiere liberarse, no quiere seguir atado a esa obligación, no quiere seguir siendo deudor de ese acreedor. Tiene el derecho, por el 731, de obtener la liberación. Por lo tanto, si va a realizarle el pago de la obligación al acreedor y existe alguna dificultad, la más común entre nosotros es la negativa del acreedor. Negativa que podría o no ser justificada, lo vamos a ver enseguida. Pero podría entonces no poder realizar el pago en manos del acreedor. Entonces, si le ofrece el pago al acreedor y el acreedor no lo recibe, el deudor tiene dos alternativas: o no hacer el pago, con lo cual va a seguir siendo deudor de esa obligación hasta que el acreedor tome impulso y lo demande, o hasta que la prescripción liberatoria extinga la obligación. O si el deudor pretende liberarse, tiene la posibilidad, deudor y el tercero interesado, recuerden, los que tienen ius solvendi, eso lo explicamos el miércoles pasado, quieren liberarse, tienen la posibilidad y el derecho de pagar por consignación. Es decir, es un pago que no es en manos del acreedor. Hasta que se derogó el Código Civil anterior, se solía definir el pago por consignación diciendo es el pago que el deudor realiza con intermediación de la justicia. Es un pago judicial. Hoy ya no podemos utilizar esa definición porque este nuevo Código Civil y Comercial trae dos opciones. Una que es el pago por consignación judicial y otra que es el pago por consignación extrajudicial. Hay dos alternativas procedimentales como para realizar el pago ante una dificultad que el deudor tenga de pagar en mano. Esto está legislado en los artículos 904 a 913 del Código Civil y Comercial. Entre el artículo 904 y 909 está lo que se llama el pago por consignación judicial, y en el 910, judicial, y en el 910 al 913 el pago por consignación extrajudicial. Empecemos por el primero, que es el más conocido y es el que viene rigiendo desde el origen de los tiempos, desde el derecho romano. Dice el artículo 904, el pago por consignación procede a cuando el acreedor fue constituido en mora. Este es uno de los supuestos en los cuales el deudor puede recurrir al pago por consignación, es decir, cuando ha constituido en mora al acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor no le ha aceptado el pago. Recuerden el artículo 806 en su última parte, 866, 886, última parte. No lo pueden recordar porque mora todavía no hemos visto. Bueno, el artículo 886 regula, y siguientes, regula la mora del deudor, en general. Y la segunda parte del artículo 886 nos regula la mora del acreedor. Dice, el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. El deudor realiza una oferta de pago al acreedor cumpliendo con la identidad, con la integridad,
si existe, si es necesaria la propiedad, la disponibilidad, la ausencia de fraude, la puntualidad y la localización, y el acreedor injustificadamente se rehúsa a recibirlo. En ese caso, el acreedor está en mora. Es una mora formal, es decir, el deudor debe constituirlo al acreedor en mora y mediante esa oferta de pago, con lo cual no tiene más alternativa que intimarlo de algún modo fehaciente de que le quiere pagar, y el acreedor o mantener silencio o rehusarse injustificadamente a recibirlo. ¿Está claro? En ese caso ya tengo constituido a mi acreedor en mora. ¿Para qué me sirve constituir a mi acreedor en mora? Para poder recurrir, si quiero liberarme, para poder recurrir al pago por consignación. Entonces, el primer requisito que el deudor debe cumplimentar para poder recurrir al pago por consignación es constituir al acreedor en mora. B, o existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. El deudor sabe que debe, pero no sabe exactamente quién es su acreedor. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser esto? Y esto se da mucho en los casos de sucesión hereditaria. Cuando mi acreedor falleció y yo desconozco quiénes son sus herederos. Yo no sé o no tengo la certeza de que quienes se me presentan a exigir el pago sean realmente los herederos declarados de mi acreedor fallecido. Por lo tanto, ¿para qué voy a hacer un pago dudoso y después con el riesgo que después aparezca el verdadero heredero y yo tenga que pagar de nuevo? De tal manera, para evitar ese pago dudoso, entonces voy y consigno las sumas. O se me aparece una persona portadora de un título al portador. Y yo ahí tengo graves sospechas de que el título no corresponde al que me lo presenta. ¿Por qué? Porque me habían comentado que a mi acreedor le habían robado la chequera, qué sé yo, le había extraviado. Y bueno, y si lo llenó cualquiera y realmente el portador del título, que es una accipiens, ya lo vimos en la clase pasada, 883, es un accipiens habilitado para recibir el pago, pero decía ese 883, vamos a refrescarlo, salvo que existieran graves sospechas de no pertenecer el título al portador. El inciso D del 883 tiene efecto extintivo del crédito, el pago hecho de a quien posee el título de crédito extendido al portador o endosado en blanco, excepto sospecha fundada de no pertenecerle el documento o de no estar autorizado para el cobro. Entonces, si tengo esas sospechas fundadas, y yo no lo aconsejaría a un cliente a realizar el pago. Lo que le aconsejaría es pagar por consignación, notificar a todo el mundo y que se presente que tenga más derecho y que se saquen los pelos entre los eventuales acreedores. Vos cumpliste, te liberaste realizando el pago por consignación. Entonces, existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. Y el inciso C, donde también procede el pago por consignación, es cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Es una norma que cierra el sistema. Como verán, esta enumeración es absolutamente enunciativa de casos comunes. El inciso C nos lo demuestra. Cualquier imposibilidad no imputable al deudor que le impida pagarle en las manos al acreedor habilita el pago por consignación. No conozco el domicilio. Cambió el domicilio, el acreedor no me informó su nuevo domicilio. Y en el domicilio anterior ahora imposo porque van a hacer un edificio, qué sé yo. O vive en un lugar de una accesibilidad muy complicada, donde yo no puedo llegar de ninguna manera para realizar el pago. O hay muchas cuestiones, las que se les puede ocurrir a cualquiera, siempre que exista imposibilidad no imputable al deudor para pagarle al acreedor en sus manos, entonces se habilita la posibilidad del pago por consignación. El 905 nos establece los requisitos. Dice, el pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago. Bueno, chocolate por la noticia. Imagínense que no existiera este artículo. ¿Qué? Porque yo pague por consignación, ¿puedo pagar con otra cosa que la debida? ¿O puedo pagar menos de lo adeudado?
O si transmito la propiedad, si tengo que transmitir la propiedad de una cosa, puedo pagar una cosa ajena. Obviamente que el pago, sea cual fuere la modalidad del pago, para que sea liberatorio, debe cumplir con los 5 requisitos que vimos de la validez del pago: integridad, disponibilidad, propiedad y ausencia de fraude, y con los 2 requisitos de la localización y la puntualidad, para que el pago sea considerado absolutamente liberatorio. También el pago por consignación. Pero bueno, el legislador creyó conveniente ponerlo. El pago por consignación también debe tener todos los requisitos del pago. Y en 906 nos establece las alternativas que se pueden producir, depende de cuál sea la obligación de la cual intenta liberarse el deudor. Dice, forma, el pago por consignación se rige por las siguientes reglas. A. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente en el banco que disponga las normas procesales. Este es el supuesto más común, que el pago sea para extinguir una obligación dineraria, una suma de dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el dinero? Depositarlo en el banco oficial. ¿Cuál es el banco oficial? Si estamos litigando en la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia. Si estamos litigando en la Justicia Federal, acá en Mar del Plata, el Banco Nación. Y si estamos litigando en la Justicia Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad. Esos son los 3 bancos oficiales. Bueno, y si estamos litigando en la Justicia Provincial de alguna de las otras 23 provincias, 22 provincias, entonces será el banco oficial de cada una de las provincias. ¿Está? Ahí es donde se hace el depósito. Y el depósito, perdón, el depósito debe hacerse a la orden del juez, donde se tramita el juicio de pago por consignación. Es decir, bueno, no les aclaré al principio, la consignación judicial se hace por intermedio de un proceso judicial, un proceso de pago por consignación, que es uno de los juicios que están enumerados en el Código de Procedimiento. Entonces yo tengo que promover un juicio de pago por consignación, donde se hace una demanda explicándole al juez las razones por las cuales estoy optando por pagar por consignación, cuál es la imposibilidad que he tenido para realizar el pago, por ejemplo, cuál fue por qué el acreedor se rehusó a recibir el pago en sus manos, o por qué hubo una imposibilidad, etcétera, etcétera, y debo acompañar a la demanda la boleta de depósito o el ticket de depósito que me expide el Banco Provincia. Con lo cual, previamente tengo que ir al Banco Provincia, hacer el depósito al orden del juez y como perteneciente al expediente de la consignación. Se promueve por la Receptoría General de Expedientes, que ahí sortea uno de los 16 juzgados civiles y comerciales de Mar del Plata. El proceso es un proceso sumario. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo no? Primero, primero presento la demanda, abren el expediente para poder yo hacer el pago en el banco, en un expediente. Sí, lo que se hace causa, es, ¿verdad? No. Si hago es verdad su pregunta. Si hago el depósito primero, todavía no sé qué juez y qué juzgado va a intervenir, porque el sorteo lo hace. Claro. Entonces lo que hago es iniciar se inicia la demanda por receptoría. Una vez que se sortea el juzgado, entonces voy y hago el pago. Y la boleta de depósito la acompaño mediante un escrito que presenta. Perfecto. Sí, adjunto prueba, claro, gracias. Por supuesto que ahora es todo virtual, no hay más papeles que se presentan, casi no hay más papeles que se presentan en tribunales, sino que todo se escribe, se escanea y se manda por un sistema virtual que tenemos todos los abogados matriculados. Muchas gracias. Entonces, si es dinero, es lo más fácil. ¿Qué es lo que hace? Les decía, el procedimiento sumario, con lo cual lo primero que hace el juez es dar traslado de la demanda por 10 días al demandado, que es el acreedor, donde el acreedor tiene el derecho de presentarse dentro del plazo y aceptar o rechazar el pago. Después vamos a ver cuáles son las alternativas que ocurran si lo acepta o si lo impugna. B, dice el 906, si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor,
el juez autoriza al deudor a realizarla. Bueno, acá el artículo se ha comido el supuesto de que la consignación se refiere a dar una cosa cierta, a una cosa determinada. No está previsto en el 906. Pero bueno, quizás por obvio no lo haya puesto. Si lo que se debe es una cosa cierta, no es tan sencillo como si es una suma de dinero, porque yo no puedo llevar la cosa, imagínense que sea un auto, por ejemplo. No puedo llevar el auto al banco o al despacho del juez. Por lo tanto, tendré que depositarlo en un lugar e informarle al juez dónde se encuentra el auto custodiado. En este caso, el depósito del auto en un lugar apto para su destino suple el depósito de las sumas de dinero que había hecho en el banco. Si las cosas que yo debo consignar son cosas perecederas, el juez me habilitará para que sean vendidas, sean subastadas, y entonces con el producido, que va a ser dinero, se depositará en el Banco Provincia y se acompañará la boleta de depósito del dinero depositado. ¿Está? Y lo que prevé el inciso B es si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor. Por lo tanto, acá hay dos intimaciones. Primero, una intimación dos intimaciones judiciales. El juez intimará al acreedor para que elija. Y si el acreedor no elige, es decir, es constituido en mora en la elección, entonces autorizará al deudor para que él haga la elección y luego sigue el procedimiento como si fuera una cosa cierta. Es decir, ya es una cosa cierta porque se terminó la incertidumbre en cuanto al objeto una vez que el deudor, supliendo la voluntad morosa del acreedor, hizo la elección de la cosa. ¿Está? Y el inciso D dice, si las cosas debidas no pueden ser conservadas... esto ya se los había adelantado, está en el inciso C. Si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Convertimos la obligación de dar cosas en obligación de dar dinero cuando ocurren alguno de todos supuestos. O no pueden ser conservadas porque es mercadería perecedera, o su conservación, su custodia es excesivamente onerosa. Imagínense que el gasto lo tiene que soportar el deudor hasta que se dicte sentencia, o hasta que el acreedor acepte el pago y tenga que pagar todos los gastos originados en la tramitación del proceso. Hay una duda respecto de las obligaciones, fíjense, acá hablamos de obligaciones de dar dinero y obligaciones de dar cosas, ciertas e inciertas. ¿Qué pasa con las obligaciones de hacer? ¿Podrán ser consignadas? En principio la respuesta es negativa. Las obligaciones de hacer no pueden ser consignadas. Algunos autores no admiten ninguna excepción a este principio de la negatividad. Ninguna obligación de hacer puede ser consignada. Otros, en cambio, hacen una diferenciación respecto de las obligaciones de puro hacer y de las obligaciones de hacer que se convierten en una obra que deba ser entregada. En este segundo supuesto, estos autores admiten que pueda ser consignada la obra terminada. Si la obligación, la prestación del deudor consistía en pintar un cuadro, bueno, ese cuadro debe ser entregado. Cuando va a ser entregado al acreedor, ocurre la imposibilidad. El acreedor se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Entonces, el deudor puede consignar el cuadro. En cambio, las obligaciones de puro hacer, si la prestación a cargo del deudor es hacer determinada cantidad de metros de pared, o una zanja de determinada cantidad de metros, esa obligación no se convierte en una obra que deba ser entregada, sino que se agota en ese puro hacer. Estas obligaciones entonces no pueden ser consignadas. ¿Qué puede hacer el deudor para liberarse? Constituir en mora al acreedor y luego demandarlo por los daños y perjuicios que esta constitución en mora de creditoris le haya ocasionado a su patrimonio. Pero no es factible la consignación. ¿Cuáles son los efectos de la consignación? Dice el artículo 907. La consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda.
Fíjense que analiza dos supuestos distintos. La consignación realizada por el deudor que no fue impugnada por el acreedor, o la consignación realizada por el deudor que fue impugnada por el acreedor, pero luego fue corregido el defecto y por eso fue declarada válida en la sentencia. Consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. De tal manera, en estos dos supuestos, la consignación produce efectos desde el día en que se notificó la demanda. ¿Cuál es el día en que se notificó la demanda? Se presenta la demanda, el juez dicta el primer despacho, donde ordena dar traslado de la demanda al demandado. Se confecciona una cédula de notificación, y esa cédula de notificación se notifica en el domicilio del acreedor, acreedor demandado. Cuando el oficial notificador, que es un empleado de tribunales, coloca la fecha y la hora en que entregó la cédula, esa es la fecha en que se debe tomar en cuenta de notificación de la demanda. Ese día entonces se producen los efectos del pago. De tal manera, por más que se demore después el procedimiento, el deudor se libró ese día. Ahora, dice el segundo párrafo, si la consignación es defectuosa y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de notificación de la sentencia que la admite. Esto es muy importante. Hay que tenerlo muy en cuenta cuando se inicia un juicio de consignación, porque los perjuicios para el deudor podrían ser gravísimos. ¿Qué es lo que dice el párrafo del artículo? Si el deudor consignó mal, por ejemplo, no dio cumplimiento al principio de integridad en el objeto del pago y depositó menos, y por eso el demandado, el acreedor demandado, al no ser notificado, se presenta dentro del plazo de 10 días y impugna la consignación, porque dice, no acepto ese pago porque es un pago no íntegro, me debía 1000 y depositó 500, y el deudor ahí se aviva y dice, ah, sí, acá están los otros 500. Bueno, ya al piste perdiste. Ya los efectos de la consignación no se van a retrotraer al día de la notificación de la demanda, sino que se van a producir recién el día en que la sentencia declara válida la consignación. Y este tramo puede ser algunos años, y en esos algunos años se van a ir devengando intereses que los va a tener que absorber el deudor. Por lo tanto, cuando se dicte sentencia declarando válida la consignación, el juez en la sentencia va a decir que produce los efectos desde este día, desde el día de la sentencia. Por lo tanto, el depósito realizado hace 2 o 3 años va a devengar intereses que va a tener que pagar el deudor para conseguir la liberación. En cambio, si pagó bien o corrigió los defectos antes de la oposición del acreedor, antes de que se notifique la demanda, los efectos de la consignación se van a tener por producidos el día de la notificación de la demanda. De tal manera, reitero, la demora en el trámite del proceso no lo va a perjudicar. Y el acreedor, dentro de los años que correspondan, según las chicanas que interponga, va a recibir una plata absolutamente devaluada. Recuerden una cosa, o no recuerden, sepan una cosa, los depósitos judiciales en el banco oficial no devengan intereses. De tal manera, si yo debo 1000 y correctamente deposito en el banco provincia los 1000, dentro de 5 años, cuando la sentencia quede firme, declarando válida mi consignación y retrotrayendo los efectos al día en que yo deposité los 1000, o al día en que se notificó la demanda, o hoy 1000, dentro de 6 años, con 1000, no me voy a alcanzar ni para comprar un caramelo. Por lo tanto, aconsejemos bien cuando aconsejemos a nuestro cliente deudor hacer un pago por consignación. Que estén revestidos todos los requisitos necesarios para realizar la consignación. Y aconsejémosle, instruyámoslo para que pague lo que corresponde pagar y evitar disminuir al máximo todos los riesgos de oposición justificada que pueda tener el acreedor al contestar la demanda. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quiere hacer? ¿Escucho un ruido por ahí? ¿No? Bueno.
¿El deudor moroso puede consignar? Sí, el 908 lo autoriza. El deudor moroso puede consignar la prestación debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación. Obviamente, si yo estoy constituido en mora, eso no me impide realizar el pago, ni el pago extrajudicial ni el pago judicial. Pero para que cualquiera de los dos sea válido, tendré que pagar el capital adeudado más los intereses. Si no pago los intereses, estoy pretendiendo hacer un pago no íntegro que va a darle pie al acreedor para que lo cuestione y se oponga a la consignación por no ser un pago íntegro. ¿Está? Así que el deudor moroso puede pagar siempre que, volviendo al 905, que remite al 867, esté el pago sujeto a los mismos requisitos del pago para que sea liberatorio. 909 prevé una cosa un poco más rara, pero que puede llegar a ocurrir, que es el desistimiento. ¿Puede el deudor desistir del procedimiento de consignación y retirar el depósito? Da 2 o 3 reglas según en qué momento pretenda hacer uso de ese derecho. Dice el 909, dije, ¿no? 909. El deudor tiene derecho a desistir de la consignación antes de que la acepte el acreedor o de que haya sido declarada válida. Este es el primer supuesto. El acreedor hace el depósito y antes de que el acreedor se presente a prestar conformidad o se oponga, el deudor puede retirar el depósito. El retiro del depósito en estas circunstancias implica el renacimiento de la obligación que se había extinguido mediante el depósito realizado. Sigue diciendo el artículo, con posterioridad, es decir, luego de la aceptación por el acreedor o luego de la sentencia que declara válida la consignación, ¿cuál será la razón por la cual el deudor quiera retirar el depósito, desistir de retirar el depósito? No lo sé, pero el código prevé la posibilidad. Con posterioridad, solo puede desistir con la conformidad expresa del acreedor. Si el acreedor aceptó la consignación o el juez dictó sentencia declarando válida la consignación, unilateralmente el deudor ya no puede desistir del procedimiento y retirar el depósito. Solo lo podrá hacer si consigue la conformidad del acreedor. Pero, atenti con esto, porque esto, si el acreedor presta la conformidad, se perjudica. Dice la última parte. Con posterioridad, solo puede desistir con la conformidad expresa del acreedor, quien en este caso pierde la acción contra los codeudores, los garantes y los fiadores. Por lo tanto, no le va a convenir al acreedor. Vaya a saber por qué prestó la conformidad para que el deudor retire el depósito. Porque la obligación renace, pero solo contra el deudor. Los fiadores, los garantes, los codeudores van a quedar liberados. Con lo cual se le achican al acreedor la cantidad de patrimonios en donde poder ejecutar la obligación renacida. Esto entonces es la consignación judicial, que se da para todo tipo de obligaciones, salvo lo que hemos explicado respecto de las obligaciones de hacer. A partir del artículo 910, el Código Nuevo, el Código Civil y Comercial, innova en este aspecto, creando e inventando la consignación extrajudicial. Dice el 910. Sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo 1, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de la consignación extrajudicial. 2 cositas, o 3 cositas. Primero, sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo 1. El parágrafo 1 son los artículos 904 y 909 que recién leímos. Es decir, todas las normas referentes a la consignación judicial. Que ese, sin perjuicio de las normas del parágrafo 1, parecería indicarnos que se aplican todas estas normativas, en cuanto sean aptas para este distinto procedimiento, a la consignación extrajudicial. Con lo cual yo podría concluir en que para que proceda la consignación extrajudicial, fundamentalmente también o debo tener a mi acreedor constituido en mora, o, y esto ya no va a ser tan así por lo que vamos a explicar,
o exista incertidumbre sobre la persona del acreedor, o el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable. Es decir, los mismos requisitos para que proceda a la consignación judicial deberían aplicarse para que proceda a la consignación extrajudicial. Primera aclaración. Segunda aclaración, solo es procedente la consignación extrajudicial para las obligaciones dinerarias. Sin perjuicio de la disposición en el parágrafo 1, el deudor de una suma de dinero puede recurrir al pago por consignación extrajudicial. Solo para las obligaciones de dar sumas de dinero, no para las obligaciones de dar cosas, o mucho menos para las de hacer. ¿Está? A tal fin debe depositar la suma adeudada ante un escribano de registro a nombre y disposición del acreedor, cumpliendo con los siguientes recaudos. Bueno, acá se despeja un poco la cuestión. ¿Dónde se hay que hacer la consignación extrajudicial? En la casa de nuestros primos, en una escribanía. Si hay algún hijo de escribano, pariente de escribano, fue una chanza simplemente. La consignación extrajudicial se hace en una escribanía. Realizando el depósito de la escribanía a nombre y a disposición del acreedor. De tal manera, el escribano que acepte este procedimiento, por supuesto que las escribanías, yo no he charlado con escribanos realmente, tendría que preguntarles a ver si han tenido casos. No conozco casos yo en estos 5 años de vigencia del nuevo código nunca tuve que hacer una consignación extrajudicial. Tendría que preguntarle a algún escribano, prometo para el próximo curso tener esta información, respecto de si han recibido consignaciones extrajudiciales. Con lo cual, el deudor hace el depósito en la escribanía y el acreedor extiende el recibo. Y el acreedor extiende el recibo a nombre el escribano extiende el recibo a nombre y a disposición del acreedor. Es decir, como una especie de intermediario. Respecto de esto, cuando todavía esto estaba en proyecto, no había salido la ley, yo tuve que dar una charla en la Universidad Notarial para los escribanos de Mar del Plata, y lo que me planteaban los escribanos era, pero doctor, los escribanos, por nuestra ley de ejercicio profesional, tenemos prohibido manejar dinero. O sea, en ese momento eran bastante reacios a este procedimiento, aparentemente como que no lo vamos a aceptar. La verdad que no sé qué habrá ocurrido. Prometo averiguarlo. Antes del nuevo código no se hacía extrajudicial o no figuraba en... No, esto es una innovación del nuevo código. Hasta que se derogó el código de Vélez Arfiel, la consignación era exclusivamente judicial. Ahora está esta opción, fíjense que dice, el deudor puede recurrir a la consignación extrajudicial, y solo para las obligaciones de dar dinero, no para las obligaciones de dar cosas, y bueno, y sí para las de hacer, donde el hacer se convierta en una obra que deba ser entregada. ¿Cuáles son los recaudos que se deben cumplir para que sea válida la consignación extrajudicial? A. Notificar previamente al acreedor, en forma fehaciente, del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. Este inciso a mí me da la pauta de que la única posibilidad de recurrir a la consignación extrajudicial es cuando tengo a mi acreedor constituido en mora, no en los supuestos en que existe incertidumbre respecto de la persona del acreedor, porque si ese fuera el supuesto, ¿a quién voy a notificar? Va a ser procedente la consignación, el depósito en una escribanía, notificando previamente al acreedor en forma fehaciente, del día, la hora y el lugar en que el depósito será efectuado. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es llamarlo al escribano y decirle, che, tengo que hacer una consignación extrajudicial. ¿Lo puedo hacer en tu escribanía? Cuando el escribano me dice que sí, entonces me tengo que ir al correo y mandar una carta o documento al acreedor, diciéndole, señor acreedor, como usted no me ha recibido el pago, yo voy a proceder a su consignación extrajudicial realizando el depósito en la escribanía del escribano Juan Pérez, domiciliado en calle San Martín, tal, lo haré el día tal a tal hora. Por lo tanto, el único supuesto en que puedo realizar la consignación en una escribanía es cuando tengo identificado a mi acreedor, el inciso A del artículo 904. B. Efectuar el depósito
de la suma debida con más los intereses devengados hasta el día del depósito. Bueno, nuevamente, si yo deposito el capital y no deposito los intereses, estoy haciendo un pago mal hecho. Tengo que pagar, es decir, para que el pago sea liberatorio, reitero, hasta el cansancio, debe cumplir con todos los requisitos de validez del objeto del pago. Efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados hasta el día del depósito. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es imposible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Entonces, una vez que el deudor hizo el depósito en la escribanía y que el escribano le dio recibo al deudor en nombre del acreedor, debe, dentro de las 48 horas, o nuevamente otra notificación al acreedor informándose que el depósito fue hecho. No sé por qué el código acá utiliza horas hábiles y no días, dentro de las 48 horas hábiles de realizado, lo cual genera algún tipo de incertidumbre. ¿Por qué? Recuerden ustedes que son especialistas en Derecho Civil Parte General, los plazos en el derecho civil se cuentan por días corridos, La excepción es que se cuenten por horas y encima días u horas hábiles. Con lo cual podría generar una cierta controversia respecto si la notificación se realizó dentro o fuera de las 48 horas hábiles. Pónganle que yo fui un día viernes a las 3 de la tarde a realizar el depósito en la escribanía. Bueno, el escribano tiene que notificar dentro de las 48 horas hábiles. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que contar las horas que van desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el viernes a las 12 de la noche. Saltarse las 24 horas del sábado, las 24 horas del domingo, y a esas horas que me daban del viernes, sumarle las correspondientes horas del lunes y martes hasta que me dé 48 horas hábiles. ¡Qué complicado! ¿Por qué no dijo dentro de los 2 días y listo? O dentro de los 2 días hábiles. Cuestión de que si yo el depósito lo hago en la escribanía el viernes a las 3 de la tarde, bueno, se saltea sábado y domingo y el escribano tiene lunes y martes y deberá notificar el martes a la tarde o el miércoles a 1:00 de la mañana tendrá para notificarle al acreedor que se ha realizado el depósito por consignación. No sé por qué introdujo esto de las 48 horas hábiles, simplemente para complicar el asunto. Por supuesto, si es imposible la notificación, si la notificación viene rechazada, rebotada, no se pudo notificar, el domicilio es incorrecto, o lo que fuera, entonces le tendrá que devolver la plata al deudor, y el deudor, si quiere, si mantiene su deseo de liberarse, no va a tener más alternativa que recurrir al procedimiento judicial, previo pago, ojo, de los honorarios que haya devengado el escribano. ¿Qué puede hacer el acreedor ahora, una vez que ha sido correctamente notificado de la consignación? Dice el artículo 911. Una vez notificado el depósito, dentro del 5.º día hábil, por lo menos no habla de horas, habla de días, dentro del 5.º día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a 3 cosas, 3 incisos, 3 actitudes que puede adoptar el acreedor. A. Aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano. Es decir, el acreedor recibe la notificación y se presenta dentro del término de la escribanía y dice: acepto el pago que me ofrece el deudor, acepto el procedimiento, voy a retirar el depósito. El escribano le da toda la plata que depositó el acreedor, el deudor, y le cobra los gastos y honorarios al deudor. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el deudor tiene que soportar esos gastos y honorarios? Si teóricamente tenía al acreedor constituido en mora, si teóricamente tuvo que recurrir a este pago por consignación extrajudicial porque le hizo un ofrecimiento de pago al acreedor y éste se negó injustificadamente a recibirlo. Y además después, según el 910, inciso A, tuvo que notificar al acreedor diciéndole el día y la hora y el lugar y el escribano donde va a realizar el depósito.
Entonces me parece injusto este supuesto, en que el deudor tenga que soportar los honorarios y gastos en que haya incurrido el escribano. Salvo que podamos entender, y esto se mantiene un poco en la oscuridad, no lo aclara fehacientemente el código, en que se pueda recurrir a la consignación extrajudicial aun cuando mi acreedor no esté constituido en mora. Y entonces yo tengo a mi acreedor todavía sin hacerle la oferta de pago que implica la constitución en mora, y tengo derecho a recurrir al pago por consignación extrajudicial. En este supuesto, entonces sí me parece correcto que el deudor tenga que bancarse los gastos y honorarios en que haya incurrido el escribano. Pero si yo tengo demostrado que le mandé la carta documento al acreedor ofreciéndole el pago y este mantuvo silencio o se opuso injustificadamente, y yo quiero liberarme y recurro a la consignación extrajudicial, entonces los honorarios y los gastos debieran ser a cargo del acreedor, moroso, no del deudor que en tiempo hizo las cosas bien para poder liberarse. No lo entiendo. B. Puede el acreedor rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del acreedor los gastos, el pago de los gastos y honorarios del escribano. Este caso es más razonable. El acreedor rechaza el procedimiento, pero venga la platita, puede optar por llevarse el depósito. Después vamos a ver en el 912 qué es lo que pasa en este supuesto, cuando el acreedor rechaza el procedimiento y retira el depósito. Por ahora quedemos con esto. Tiene el derecho de rechazar el procedimiento y retirar el depósito, pero el escribano le va a dar la plata una vez que pague el acreedor los gastos y honorarios que haya devengado. Y C, rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse, ni siquiera va, ni contesta la carta, la notificación, ni se presenta. En este caso, en ambos casos, el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. Acá habría un fracaso de la consignación extrajudicial, entonces el escribano le restituirá lo que depositó y el deudor, y si quiere liberarse, si insiste con su liberación, tendrá que ir a consignar judicialmente. Por supuesto, aunque el inciso no lo diga, el escribano no le va a devolver al deudor la plata sin que previamente le pague sus gastos y honorarios. Los escribanos no trabajan gratis, y lo paga el deudor, Mercedes. Lo paga el deudor, y probablemente el deudor, cuando haga la consignación judicial, al final, cuando declare válida su consignación judicial, dentro de la cuenta de gastos que integrará la liquidación final, le acompañe la boleta de pago que tuvo que, si el escribano le da recibo, descuento que sí, obviamente, probando que le pagó los gastos y honorarios al escribano, entonces ahí se los podrá recuperar del acreedor que habrá perdido el juicio por consignación. Pero mientras tanto, los tiene que pagar, obviamente, el escribano hizo su trabajo y tiene derecho a cobrarlo. ¿Cuál sería la ventaja que ofrece optar por esta modalidad de pago extrajudicial? Y si todo va bien es mucho más barato. No, acá no hay que pagar tasa de justicia. Piense que la tasa de justicia nomás es el 2,2% del monto que se deposita. En segundo término, hemos leído prácticamente todos los artículos. En algún momento nos mencionaron a nosotros, a los abogados, parecería que no somos necesarios, que no se exige el patrocinio letrado. Muy mal, yo no aconsejaría a un deudor que vaya solito a hacer el pago por consignación a una escribanía sin el asesoramiento letrado, pero parece que no es necesario. En cambio, para iniciar un juicio por consignación hay que contratar a un abogado, y nosotros los abogados tampoco trabajamos gratis. Sí, se presenta solo, se presenta sin ser necesario, parece que no fuera necesaria el asesoramiento letrado. Reitero, cosa que no aconsejo, porque somos nosotros los que sabemos cuándo el pago es íntegro. Somos nosotros los que sabemos cuándo el pago es idéntico. Somos nosotros los que conocemos el procedimiento. Para eso lo estamos estudiando en la facultad. Pero es un derecho que tiene el deudor de ser o no asistido por un letrado. Vayamos al supuesto entonces que el acreedor rechaza el procedimiento pero retira el depósito. Artículo 912.
Dice, si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor, o considerarlo insuficiente, o exigir la repetición de lo pagado por gastos en horarios por considerar que no se encontraba en mora, o ambas cosas. Es decir, el acreedor, recuerdan, rechazó el procedimiento. ¿Por qué rechazó el procedimiento? Y porque consideró que lo que le están pagando no es íntegro, es menos de lo que le deben. Pero bueno, algo es algo, venga el depósito, rechazo el procedimiento, pero retiro el depósito. En el recibo que me va a expedir el escribano, tiene que constar la reserva, tiene que constar que yo he rechazado el depósito, y entonces con ese recibo donde consta el rechazo del procedimiento, tengo el derecho de promover un juicio, una demanda judicial contra el deudor, por considerar o para exigir un pago mayor, o por considerar que el pago porque considero que el pago es insuficiente, o por considerar que el procedimiento estaba equivocado porque yo no estaba constituido en mora, y acá nos aparece su mora. Con lo cual esto me refuerza más, y ahora lo estoy advirtiendo, me refuerza más el hecho de que el procedimiento va a ser válido, aún el procedimiento de la consignación extrajudicial, siempre que tenga al acreedor constituido en mora, como dice el artículo 904, inciso A. En el recibo debe hacer reserva de su derecho, caso contrario, se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Esto también, fíjense lo necesaria que sería nuestra presencia asesorando letradamente a nuestro cliente, en este caso, abogados del acreedor, porque en el recibo debe constar la reserva de que yo voy a demandar judicialmente. Debe constar la reserva de que estoy rechazando el procedimiento. Por ahí el escribano le da el depósito sin hacer ninguna reserva, el acreedor, como no lo sabe, se lleva ese recibo y cuando va a iniciar el juicio, el juez le va a decir, no, usted no hizo ninguna reserva, por lo tanto el pago se considera que es liberatorio. Ahí está la necesariedad de nuestra asistencia letrada. Para demandar tiene un término de caducidad de 30 días computados a partir del recibo con reserva. Es un plazo de caducidad. La demanda la tiene que promover dentro de los 30 días. Acá no dice nada, por lo tanto se considera que son plazos del derecho de fondo, que son corridos. Son 30 días corridos, se cuentan sábados, domingos y feriados. No, si no, debió haber dicho 30 días hábiles. Dentro de esos 30 días, contados a partir de la fecha del recibo donde se hizo la reserva, se cuentan 30 días corridos y debe presentarse dentro de ese plazo la demanda por parte del acreedor. 913 dice impedimentos. No se puede acudir al procedimiento previsto en este parágrafo si antes del depósito el acreedor optó por la resolución del contrato o demandó el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, el deudor podrá recurrir a la consignación extrajudicial siempre que el acreedor no haya previamente promovido una demanda por resolución de contrato o por cumplimiento. Si ya el deudor lo demandó, si ya el acreedor, perdón, lo demandó al deudor por resolución o por cumplimiento, el deudor no puede consignar extrajudicialmente. Si pretende consignar, tendrá que consignar judicialmente, reconvenir en ese juicio que le inició el acreedor, reconvenir por consignación al contestar la demanda. Si no hace reserva, el pago ya libera al deudor, gracias. Y si no hace reserva, si el acreedor no hace reserva de que el pago es no íntegro, entonces el deudor queda liberado. Sí, sí, lo dice claramente la última parte del 912. En el recibo debe hacer reserva de su derecho, caso contrario, se considera que el pago es liberatorio desde la fecha del depósito. Con esto terminamos el tema de pago por consignación. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Que hable ahora o calle para siempre. ¿Están ahí o se fueron y dejaron la foto? Díganme algo. Bueno, Mercedes se ríe del chiste, por lo menos está. Sí, sí, estamos todos acá, doctor, estamos acá. ¿Están todos juntos ahí en un lugar? Bueno. No sé, yo estoy en Mar Chiquita, el resto no sé dónde está.
Ah, qué lindo, puede salir a caminar y va a encontrar un poco de verde. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Bueno, señores, nos veremos entonces el lunes que viene. Mañana, recuerden, tienen clase con la doctora Oviedo y el jueves con la doctora Bernetti. Bárbaro. Estamos Gracias. conectados por el resto de los medios de comunicación que tenemos. Muchas gracias y hasta Muchas Hasta gracias. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.